Muy buenos días tengan todos ustedes. Es un placer estar aquí trabajando con la Casa de la Cultura San Andrés Cholula. Vamos a trabajar sobre la ciencia y la cosmovisión, basado en nuestros ritos, en nuestras costumbres, en nuestra comunidad identitaria. Para empezar, vamos a hablar de una flor que es sumamente conocida por nosotros en esta época, sobre todo, es el cempasúchil. El cempasúchil en realidad significa la cuenta o el número o la flor de la cuenta. Sempoal, xochitl. Xochitl es flor, powal es cuenta y sen es una cuenta completa, entera. Y se refiere al número 20 en los cómputos calendáricos, tanto toltecas como mayas y otros más. Es decir, esto está relacionado con el ser humano. El ser humano se debe de nutrir, debe habilitarse para la vida. Cuando llega al número de 20 habilidades, de 20 conocimientos aplicados, se considera un ser humano completo. Cuando no lo es un tlacochtli, una vara rota, mocha o rota. Así pues, este cempasúchil es el final de un ciclo que si bien no se llegaron a los 20, pues de todas maneras ya termina y entonces, como decimos, borrón y cuenta nueva. Desde luego es una flor escogida por sus cualidades, es opiácea y tiene toda una presencia en el olfato, en el ambiente que se crea, porque aunque si bien es un rito y es una ceremonia simbólica, pues los mexicanos la vivimos. Entonces de esa manera vamos a empezar a la vida con lo que precede, que es la muerte, los difuntos, recordando a nuestros ancestros, a nuestros abuelitos y abuelitas y a todos los demás, en estas fechas particularmente, que están con nosotros. Su cuerpo está con nosotros en otro lado, pero en nuestros sentidos de la memoria. Y bueno, pues de esto mismo vamos a seguir hablando en lo que es el rito de la muerte, que en ocasiones lo hacemos de una manera simbólica para morirnos en conciencia. Podemos morirnos en memoria histórica para romper con prejuicios, que es lo que nos hace falta mucho a los de México y a los de este continente, en donde conservamos nuestras identidades, pero en una manera un tanto oculta, como sucede en un temazcali. Cali es casa, temaz es vapor, y pues en este rito que es de limpieza, pero que no nada más es de limpieza corporal, sino que también es de una limpieza interna, entramos con mucha devoción, con mucho interés y una intención muy grande de poder transformarnos. Yo los invito a ustedes a que se quieran transformar, pasando de esta época a la anterior, de esta cultura que estamos ahora en la parte superficial llevando, llamada occidental, es la del sol muerto, y que pasemos a la cultura de la vida y la de la muerte, la cultura de la dualidad. Vamos a empezar pues con este rito, con los caracoles que suenan, Tzotzónatl-Tecocoltin, y empezamos a lo que todavía tenemos en vida, es decir, nuestras tradiciones no han muerto. Año con año, nosotros continuamos y vamos progresando porque ya se estaban muriendo esas tradiciones, por muchas circunstancias de las que no vale la pena ya hablar ahorita. Y así vemos cómo en nuestras ofrendas de muertos, que cada quien las pone a su manera, y que cada cultura también tiene su simbolismo, y que todas son muy ricas, no nada más la del centro de México, sino todas y todas las demás culturas también, porque somos parte de una identidad comunitaria mundial. Nosotros tenemos un elemento muy importante, que es la forma piramidal, de la cual hablaremos un poco más adelante, pero que se ve que se conserva muchísimo, así como en los dulces con calaveritas de azúcar, de cráneos, pero alegres la mayoría de las veces. No tiene esa parte trágica que tienen otras culturas, ni tampoco necrofílica, que hacen un culto a la muerte, pero de una manera tenebrosa. No, aquí para nosotros es una continuidad. Si estamos seguros al nacer que hemos de morir, podemos estar seguros al morir que hemos de nacer. Esa es parte de nuestra tradición. No se ha constatado cuál es la muerte. Se pone un elemento en el vacío y sigue girando. Lo que quiere decir que no existe la muerte más que en un máximo reposo.
La palabra muerte, mikik, tiene dos veces la partícula ik, que invertida es ki, la energía. Por lo tanto, con doble vez ik sería el sumo reposo, el máximo reposo, pero no una muerte completa, sino que en realidad esa muerte completa es nada más imaginaria por nosotros, y pues parece ser que es cierto cuando alguien se va de esta dimensión en la que tenemos cuerpo. Se llama así la vida de los encarnados. Por eso nos decimos carnales a veces, porque tenemos la misma característica. Pero tenemos otra característica también muy importante, es la de la respiración. Por eso en este ritual, la representación de la muerte está con un bulto mortuorio de alguien que ya dejó su cuerpo, y están las cañas presentes, cañas o popotes, que representan la respiración. La palabra nariz y acat quiere decir su caña, por lo tanto es los tubos de respiración a los que alude y que son los que cesan. El aire tiene su aliento divino, que es la parte espiritual, y este aliento divino se llama Ijiyot, y el aire, la parte de manifestación de este Ijiyot, se llama Ejecat. Ejecat le llamamos el dios del viento, pero Dios en mexicano viene de Octli, que es el camino, la vida, el movimiento, y Te, la piedra, la base, el sustento. Por lo tanto, dioses no son simplemente inventados. Lo que se inventa o se crea son las imágenes, los colores. Y entonces así tenemos que cuando se entrega esta ofrenda es porque se va. Se va por un túnel, si ustedes gustan, que en este caso estamos tomándolo como un ombliguito también de la tierra, que es lo que también significa el temazcali, el ombligo. El ombligo tanto en el microcosmos, que es el ser humano a lo más pequeño, como en el macrocosmos, que sería como de las montañas. Tepeyoloctli, el corazón del camino del monte, que sería también el engendramiento de la madre tierra, porque de alguna manera también la tierra tiene su útero. Y así, de esta manera, los invitamos a este viaje, a que renazcamos, a que nos vayamos por un rato de esta conciencia, de esta cultura, de esta vida, y penetremos en nuestro mundo interior, que también es muy importante en las culturas de aquí, el macro y el micro, la parte exterior y la parte interior. No es para olvidarse, porque quien se conoce así puede conocer lo demás. La palabra riqueza en mexicano se dice tlacamatilistli, listli sustantiva, mati es conocer, por lo tanto es el conocimiento, y tlaca es el ser humano, quien se conoce así. Seatum nostri, decían nuestros abuelos griegos, pues aquí nosotros vamos a conocernos. Vamos a empezar por un elemento que es el de la luna, la fertilidad. La fertilidad es algo que existe, es una ley natural, tiende a reproducirse la vida, tiende a mejorar, y hay muchos seres que trabajan para ello. Dentro de estos seres está la madre luna, que es quien mueve las mareas y por lo tanto también tiene una influencia primordial sobre el cuerpo humano y sobre todo el feto, el ser humano que está en gestación. Este ser humano que está en gestación está impelido por una fuerza que se llama Xolotl, el doble de Quetzalcóatl. Xoloitzcuintli, la gestación de un niño. Su nombre se desglosa de tl, sustantivo, o, octli, camino, vida, ol, de olin, movimiento, vida, y sh, de xictli, ombligo, el engendramiento o el periodo de gestación en 9 meses en líquido amniótico. En Puebla tenemos un estado maravilloso que tiene lugares sagrados, entre ellos Chignahuapan, las 9 aguas. Se refiere a los 9 meses en el líquido amniótico, en el periodo de gestación. Entonces tenemos con que nuestra madre naturaleza y la madre humana
pues de alguna manera son una extensión. La madre naturaleza, representada por la luna, como decimos, tiene cascabeles en las mejillas, son los coyoles o semillas que nos ponemos en los pies, en los tobillos exactamente para avanzar y que semejan al sonido de la lluvia. Entonces hay una extensión, no estamos aislados, estamos como seres humanos, pero somos partes de la tierra, cada quien da sus frutos y cada quien tiene sus características, sus ritmos. Entonces tenemos aquí la ley de la fertilidad a través del trabajo, a través del conocimiento de las leyes naturales. Por lo tanto, ciencia, arte y vida social están unidas en un todo. No hay divisiones, entonces nosotros tenemos que actuar de esa manera como un todo, pero desde luego separando esas diferentes partes de las que hablaremos un poco después. Entonces tenemos de esta manera que vamos a fructificar como lo hicieron nuestros abuelos. Tenemos la representación en los códices, en las piedras, de la luna. En este caso, coyol xauqui. Coyol son los coyoles, las semillas que reproducen el sonido de la lluvia. Y xauqui, pues es mejillas. Está representada así, indicando que tiene relación con la lluvia. Tiene un periodo de 28 días y un cuarto. Y 9 meses lunares de estos van a ser aproximadamente 260 días, que son los de un cómputo calendárico, del cual hablaremos más adelante, que se llama Tonal Powali. Powali dijimos que era cuenta, y Tonal es el tiempo. Entonces, de esa manera vamos a ir avanzando desde los trabajos que nos dejaron los abuelos, pero también tenemos sorpresas. Detrás de esta piedra, y eso sucedió una vez, en donde en una moneda de 10 pesos, se le talló la parte de atrás para que quedara legible, se caló todos los espacios que tiene entre sus miembros destrozados y que aluden a que el sol destrozó simbólicamente a la luna cuando empiezan a crecer los rayos solares en los días que son cada vez más largos a partir del solsticio de invierno. Entonces fue la sorpresa maravillosa que descubrí y después la pasamos a un médico para que lo corroborara, que se formó la masa encefálica, lo que quiere decir que la masa encefálica depende muchísimo, por ser un ente que está prácticamente en agua, de la influencia lunar. No como lo ponen en otras culturas de que somos lunáticos, sino que es la intuición, la premonición en muchos aspectos femeninos. Otro aspecto femenino que tenemos es, por supuesto, la madre tierra, la madre agua. Y la llamamos así porque, aunque sabemos que son seres que provienen de una causa primera, que sería Ipalnemowani, y que significa simplemente por quien tenemos la vida, la causalidad. La madre tierra, con el trabajo de los seres humanos organizados, con conocimiento, con respeto, con cariño, dan vida. Y una muestra de ella inefable y maravillosa es la que se dio en la última gran capital de Mesoamérica, México Tenochtitlan, en las llamadas chinampas. Chinampas viene de tzinan, que son palizadas, y pan, sobre. Son los campos de sembradío, las cementeras, como se les ha llamado también, y que producen un ecosistema en donde los diferentes elementos están auxiliándose unos con otros y tenemos las propiedades que sirven para una nutrición sin necesidad de ir al nutriólogo, porque está el maíz, está el jitomate, están las flores de calabaza, está el chile, está el frijol y otros más que se auxilian. El chile para ahuyentar ciertos insectos, otros para que trepen, otros para que se complementen con sus sustancias y que por la brevedad del tiempo no vamos a mencionar, pero además eso se lo dejamos a los biólogos, a los que saben mejor de todo esto, y nosotros nos vamos a conformar con seguir adelante hablando de la fertilidad de la madre tierra, que es nuestro alimento. No nada más estamos aquí hablando de la tierra, nuestra visión es maravillosa, es dual, y estamos hablando de un sistema de pensamiento y de cosmovivencia, más allá de cosmogonía, que sería los lados o las caras, como dicen en griego, o cosmovisión, en donde alude también al conocimiento
aquí sería a la vida, al hacer. Así como el sol vence a la luna o a las estrellas en la noche, las estrellas después se enseñorean y así tenemos la ley de la dualidad. Los árabes dicen puro sol, hacen desiertos. Entonces también tenemos necesidad de ese reposo. La vida es como una serpiente que demuestra las formas curvas de la energía que se llaman Quetzalcóatl. Y así tenemos al sol Tonatiuh, el que pasa iluminando. Tenemos a la noche Yowali, que quiere decir que tiene o contiene lo esencial, porque es de la oscuridad que nace la luz, es del frío que nace el calor, es del reposo que nace el movimiento, y así de esta manera podemos ver las otras estrellas, los otros astros, soles relucientes en la noche, y podemos decir que es la continuidad, pero que la llamamos noche y luz. Bueno, pues esta dualidad da como resultado todo un trabajo maravilloso de nuestros abuelos y abuelas, que se empezó a hacer desde el año 947, según Fernando de Alba-Xlixóchitl, cuando narra que el gran líder de los chichilmeca, mal llamados bárbaros y tribus, pues llega a los lagos o a las riberas de los lagos de Tenochtitlan y de Texcoco, con el nombre que hayan tenido en ese momento, pero con más de 1 millón de puros varones. Y eso se entiende muy bien porque para hacer esta gran ciudad, que para darles un dato tiene más de 100 kilómetros desde la laguna de Zumpango hasta la bahía de Chalco, y que fue dirigida por el maravilloso ingeniero Nezahualcóyotl, señor de Texcoco, de la gran ciudad rectora de la educación. Y lo primero que hicieron, según cuenta Ixtlilxóchitl, es convocar a todos los ribereños y darles educación para que fueran los primeros artífices desde el fondo de los lagos que tenían oleaje de mar, como dice Bernaldez del Castillo, que era un experimentado marinero. Por lo tanto, tendrían seguramente barcos, barcazas o acaltin, como se llama en el mexicano, casas acuáticas, capaces de navegar en el mar, capaces de ir al Caribe. Y eso fue muy importante porque recibieron mucha información yendo al Caribe cuando nuestros abuelos españoles llegaron invadiendo y masacrando a las personas. Ellos se fueron formando, informando, aprendiendo latín algunos de ellos, teología, lo que pudieron observando a estas personas, y de esa manera nosotros trabajábamos siempre con ciencia, con técnica, con observación. Y estas ciudades están precisamente basadas en un territorio muy bien estudiado, porque resulta que la Gran Tenochtitlan fue hecha del otro lado de la madre de esta futura ciudad, que es la Gran Chololan, el lugar a donde fluyeron. Pero fluyeron quiere decir un chorro o un río de gentes, porque desde el año 843, en el año Caña 1, empieza un ciclo doble del tiempo, como vimos, oscuridad y luz. Entonces es noche y día, que tardan 468 años, un periodo de 9, como la gestación del ser humano, multiplicado por 52, y 13, que son los 13 cielos, basándose en el hecho de que hay 13 lunas en un año, que hay 13 articulaciones mayores del cuerpo humano, empezando con la del cuello, y 3 por cada de las 4 extremidades. Y entonces con este sistema de micro y macro del ser humano y del cosmos es como se lograron establecer cálculos astronómicos fabulosos, como lo muestra el Códice de Dresden, que estaba en Alemania, de los mayas, y que hablan de eclipses a 80 millones de años del otro lado del planeta, que más bien sería globo. Hay que ir cambiando el vocabulario, no es plano. Entonces el globo terráqueo yo le llamo, porque tiene tierra y agua vistas desde el espacio. De esta manera nuestros abuelos nos mostraron con obras toda la creación, todo el conocimiento que esto implica. Una urbanización basada en la astronomía, porque los diques que se trazaron, el de Zumpango al Chalco y el otro que hace la X, son los 4 rumos del universo.
dan un producto por año como de 3 o 4 cosechas. Dan unos frutos, o daban, porque ya esto está desapareciendo, solo en la tierra de mis ancestros, en Miquic, llamado ahora Mixquic, y en Xochimilco, hay todavía parte de esas chinampas que desgraciadamente están por perecer, a menos que hagamos algo. Entonces, estos frutos eran mucho más grandes. Mi papá, desde que visitaba a la familia, porque mi mamá es de ahí, bueno, más bien sus abuelos, me decía que había unos jitomates y todo mucho más grande de lo que nosotros conocíamos hace 50 años y que eran más grandes de los que conocemos ahora, aunque ahora los transgénicos los presentan muy bonitos. Pero tenemos toda esa riqueza. Todo esto está basado en un sistema que implica que hay 3 dimensiones. El macrocosmos, ahí se ve el cielo, los 4 rumbos del universo, en un gran diseño, en un gran trabajo de nuestros hermanos lakotas, los hermanos del norte, que también tienen ese gran conocimiento, aunque parezca que son bárbaros, porque así los tacharon los invasores, con el fin de justificar su invasión, diciendo que no teníamos alma, que no éramos seres humanos. Ahí están las pruebas. En medio, o sea, debajo de ese cielo, está la tierra en donde vivimos nosotros, el Tlaltippac, el lugar sobre el cual estamos situados. Tlali, nuestra base, nuestro sustento, la comida también. Y en la parte inferior, de una manera simbólica, un útero, un temazcal, si ustedes gustan también, y el inframundo, de donde somos generados. El vientre de nuestras madres, que a veces se representa como una olla, a veces como un temazcal, a veces como una montaña, y por eso cuando hablamos de los mexicas que salieron de 7 cuevas, se refiere que salieron de 7 úteros, o bien comunidades que se dedicaban a las diferentes funciones. Así los señores de las hormigas o de los hormigueros, Azcapotzalco, eran los grandes constructores, no que hubieran hormigueros. Los señores Chichilmeca, que dan el arco y la flecha, son los guías. Entonces hay que reinterpretar todo para poder entenderlo. Una de las obras que más merecería nuestra atención sería la del universo, una sola cara, un todo. Aquí se entendía perfectamente bien esto, pero se sabía que se trabajaba en dualidad. Por esto esta maravillosa obra que se llama Coatlicue, Icue quiere decir su falda de alguien, y Coatl literalmente serpiente, pero alude a la energía que se mueve en forma de ondas. Tiene 3 partes como en la anterior. La parte de arriba es una cabeza que a la vez son 2 cabezas, es decir, hay un universo, pero que sus leyes son duales. No existe más que con la dualidad. Hay una tensión entre ambas fuerzas, pero no se aniquilan, sino se complementan, van rotando. Entonces, de esa manera representan los 13 cielos, que son 13 esferas en torno de la Tierra. De ahí hasta donde termina la falda es la parte de la Tierra donde vivimos, con sus 4 rumbos del universo marcados con las manos, con 2 corazones, que quiere decir Omeyot, la esencia dual del universo, y una calavera en el centro. Al final, abajo, es el inframundo, las 9 aguas. Entonces, de esa manera tenemos que nuestra cultura no murió, sino que se transformó. Y cuando se pudo hacer una piedra como las anteriores, como la del calendario mexicano llamado azteca, pero no es así, es el Cuauhxicalli, la jícara del águila, a los 52 años se hace una obra que parece de las personas que nos están imponiendo una nueva forma de vida, pero los de aquí muy sabiamente la retoman y ponen en este ícono, que es el más sagrado para los mexicanos, pienso yo, el universo entero. Tiene las estrellas, tiene las flores, tiene el aire mediante las alas del angelito, junto con la luna hacen un aspa, que es el movimiento, tienen el resplandor solar, la Virgen tiene el color de la tierra, está embarazada, y abajo está Huitzilopochtli, que es el sol del invierno, el sol
que da inicio a la vida de la Tierra, porque los días a partir de ese momento van creciendo, y de esa manera llegamos a 1987, donde tenemos ya todo este trabajo que está cifrado en nuestros calendarios. Este es uno de ellos, y la fecha de la aparición de Nuestra Señora Tonantzin Guadalupe, que en mexicano se diría Cuatlazúpeu, acaso ya se fue Coatlicue, está marcada con la fecha que está hasta arriba, que es Caña 13. Un instante después de que termine esa fecha, empieza Pedernal 1, que es la fecha de nacimiento de Huitzilopochtli, el sol victorioso, que nace guerrero porque va a combatir a su hermana Coyolxauhqui y la despedaza, es decir, los rayos solares que van a traer vida. De esa manera tenemos también la piedra pedernal a manera de lengua, que indica fuego interno. Y es un cómputo calendárico maravilloso que tiene muchos aspectos. Tiene el de Venus, tiene los 20 días. Y bueno, pues nos hace falta mucho trabajar, por lo cual invitamos a todos ustedes para que continuemos descubriendo este maravilloso mundo de ciencia técnica que nos remite a un conjunto de fechas mayores, como son el Fuego Nuevo, en el año Caña 2, que está en la parte alta, y cuyo antecedente, cuyo pasado se remonta a muchísimo tiempo, del cual yo no podría hablar, pero sí de la gran vuelta de Quetzalcóatl, que empezó en el año 843, desplazándose la gran capital de Mesoamérica, que estaba en Teotihuacán, viniendo a Chololan, y por eso se llama el lugar a donde se fluye, y de Chololan, en el año 1116, parten hacia Mexcaltitlan, en el paralelo 22 de latitud norte, que es el número de los 13 cielos y las 9 aguas del macro y del micro, para formar esta nueva gran nación de la cual somos herederos. Por lo cual el Fuego Nuevo nos invita desde el año 1987 a renacer en conjunto, para lo cual elaboré un libro que se llama El Vado de la Muerte, para dar entrada a este periodo. Así pues, tenemos este calendario para regresar en ciclo a la vida y la muerte. Estos calendarios, estos códices se ven hacia abajo, es decir, en forma horizontal, y es el periodo de 260 días del nacimiento o la gestación de un ser humano. Y bueno, pues deseándoles a todos ustedes que renazcan, y a todos nosotros que renazcamos, pero ahora en una forma social, comunitaria, que se extienda por todo el continente de la Náhuatl y que se vaya al resto con todos los demás hermanos vivos de la tierra, para que sigamos subsistiendo. Les agradezco enormemente y nos despedimos con una sonrisa para que podamos estar siempre recordándonos. Om Teotl.